imagina una época en la que el ritmo de vida estaba marcado por el sonido de las conversaciones y el golpeteo de los pasos sobre el suelo de tierra. Hablamos de las décadas de 1930 y 1940, un periodo en el que la vida era simple y los caminos a menudo no estaban pavimentados. Nuestros abuelos vivían en un tiempo en que caminar no era solo un medio de transporte, sino una forma de prolongar la interacción humana. Era común que una visita a la casa de un amigo o pariente incluyera una larga caminata a pie, extendiendo la conversación y la conexión. ¿Quién no ha escuchado historias sobre cómo una simple ida al mercado podía transformarse en un paseo lleno de encuentros y charlas con los vecinos? Piensa en esto, ¿cómo sería tu vida si la rutina diaria estuviera marcada por esas largas caminatas? ¿Y si, en lugar de mensajes de texto y llamadas rápidas, realmente necesitaras encontrarte en persona para conectar con los demás? ¿Cómo moldearía esto tus relaciones y la forma en que ves el mundo a tu alrededor? Ahora, imagina este escenario en contraste con el mundo acelerado de hoy, donde las interacciones a menudo se reducen a toques brevísimos en pantallas y mensajes instantáneos. En medio de este cambio, ¿qué podemos aprender sobre el valor de la presencia y la conexión genuina? ¿Qué pueden enseñarnos las caminatas y conversaciones de nuestros antepasados sobre cómo debemos relacionarnos con los demás hoy? Quédate con nosotros, ya que mientras exploramos la profundidad del significado de andar con Dios, regresaremos a esos recuerdos del pasado y veremos cómo se entrelazan con las lecciones atemporales que la Biblia nos enseña. ¿Qué puede enseñarnos Enoque, un hombre de tiempos antiguos, sobre cómo debemos caminar en nuestros propios caminos? Prepárate para un viaje que va mucho más allá de los pasos que damos sobre la tierra, sumergiéndonos en la esencia de una caminata espiritual que, en muchos aspectos, es la clave para nuestra verdadera conexión con lo divino. Enoque es una figura fascinante en la Biblia, conocida por un aspecto notable de su vida: él anduvo con Dios. Pero, ¿qué significa exactamente esto? En una época donde los registros históricos eran escasos, el relato de Enoque destaca algo extraordinario. Imagina lo que significaría caminar al lado de Dios, todos los días, durante 300 años. 300 años. Esto no es solo un logro impresionante, es un reflejo de una relación íntima y continua. Los predicadores antiguos tenían una visión poética sobre esta caminata. Decían que, como Enoque estaba tan cerca de Dios, fue llevado directamente a casa por Dios, como si su propia casa celestial estuviera más cerca que la tierra en la que vivía. Piensa por un momento, si pudieras caminar con Dios, ¿cómo cambiaría esto la forma en que vives? ¿Cómo sería tu vida cotidiana, tus decisiones y tus interacciones con los demás, sabiendo que Dios está siempre a tu lado? ¿Qué sería necesario para mantener una comunión tan cercana y constante? Al reflexionar sobre el ejemplo de Enoque, somos desafiados a considerar cómo podemos aplicar esta profundidad espiritual en nuestras propias vidas. ¿Qué necesitamos ajustar en nuestro camino para estar más cerca de Dios? ¿Y cómo puede transformarse nuestra jornada personal cuando buscamos esa proximidad? Enoque no era solo un hombre del pasado, él es una invitación para todos nosotros. Su ejemplo nos desafía a cuestionar, ¿estamos caminando al lado de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo y atención a esta comunión, tal como Él lo hizo? No se trata solo de seguir reglas o rituales, se trata de vivir una vida de verdadera conexión y devoción. A medida que avanzamos, exploraremos cómo esta caminata con Dios puede moldear nuestra realidad, tal como lo hizo con Enoque, y qué significa realmente para nuestra jornada espiritual hoy. Prepárate para profundizar aún más en esta conexión y descubrir lo que significa verdaderamente andar con Dios en cada paso que damos. Cuando la Biblia nos dice que Enoque anduvo con Dios durante 300 años,
no está describiendo solo una caminata física, sino una comunión profunda y constante. En Génesis 5, 22-24, la expresión va más allá del simple hecho de estar al lado de Dios, sugiere una relación continua, una reverencia y una obediencia diaria. Imagina, por un momento, la intimidad que Enoque tenía con Dios. No era una conexión esporádica o superficial. Era una relación donde cada paso que daba estaba en sintonía con la voluntad divina. No solo seguía los caminos de Dios, sino que vivía en una conversación y comprensión constante con Él. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué significa realmente estar en comunión habitual con Dios en nuestras vidas? No se trata solo de oraciones ocasionales o de seguir una rutina religiosa. Se trata de cultivar una presencia constante de Dios en todos los aspectos de la vida. Significa que nuestras decisiones, nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos están alineados con la voluntad divina. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? ¿Cómo podemos, de manera práctica, andar con Dios en medio de nuestras responsabilidades y desafíos? ¿Estamos dedicando tiempo suficiente para reflexionar sobre nuestras acciones y alinear nuestra vida con los principios de Dios? ¿O estamos, quizás, solo tocando la superficie de lo que significa una verdadera comunión? Enoque nos muestra que es posible mantener una conexión profunda con Dios a lo largo de toda la vida, y nos desafía a considerar, ¿estamos realmente caminando con Dios, o solo caminando al lado de una idea de Dios? La respuesta a esta pregunta puede transformar la forma en que vivimos y cómo nos relacionamos con lo divino. Profundicemos en esta jornada espiritual y exploremos cómo podemos fortalecer esta comunión, tal como lo hizo Enoque, y el impacto poderoso que esto puede tener en nuestra vida diaria. ¿Qué significa para ti andar con Dios, y cómo puede esta caminata convertirse en la base sólida para una vida más rica y significativa? Andar con Dios no es solo sobre proximidad, sino sobre sumisión. Cuando pensamos en sumisión, a menudo la asociamos con un acto de rendición o obediencia forzada. Sin embargo, en el contexto de una relación con Dios, la sumisión es un gesto de confianza profunda y amor genuino. Imagina un liderazgo. Para que un grupo funcione de manera armoniosa, debe haber una persona al frente que guía y toma decisiones. De la misma manera, en nuestra caminata con Dios, Él es el líder supremo. Someterse a Dios significa reconocer su autoridad y seguir sus orientaciones con el corazón abierto. No se trata de controlar, sino de ser guiado. Piensa en lo que significa para ti someterte a Dios. Esto implica entregar tus propias voluntades, deseos y planes en favor de una dirección que crees que es la más sabia y benevolente. Es un acto de fe, en el que confiamos que Dios tiene un plan mejor para nosotros de lo que podemos imaginar por nuestra cuenta. Ahora, considera cómo esto se refleja en tu vida cotidiana. ¿Estás permitiendo que Dios guíe tus decisiones, grandes y pequeñas? ¿O estás luchando por mantener el control, quizás por miedo o por la necesidad de asegurar que tus propios deseos se cumplan? La verdadera sumisión a Dios es un ejercicio continuo de entrega y confianza, y a menudo implica desafíos internos y externos. Enoque nos da un ejemplo claro. Al andar con Dios, él estaba en completa sumisión a su voluntad. Esta disposición para seguir y obedecer, incluso sin saber a dónde lo llevaría, fue la base de su caminata espiritual. Y eso es lo que se nos invita a hacer también. Dejar que Dios lidere y nos guíe, confiando en su sabiduría infinita. Entonces, ¿cómo puedes fortalecer esa sumisión en tu vida? ¿Qué necesita cambiar en tu corazón y en tus acciones para que puedas realmente entregarte a la dirección de Dios?
Vamos a explorar estos aspectos y descubrir cómo la sumisión a Dios no es solo un acto de obediencia, sino una expresión de una relación profundamente amorosa y confiada. Vivimos en un mundo que está en constante cambio, y muchos de los valores que antes eran sólidos e incuestionables ahora están siendo desafiados y frecuentemente distorsionados. La moralidad piadosa que alguna vez fue la base de muchas culturas está en declive, y el pecado, que antes se consideraba inaceptable, se ha convertido, en muchos casos, en algo normalizado. En este escenario, andar con Dios puede parecer un desafío aún mayor. Las influencias del mundo a menudo son tan fuertes y seductoras que pueden desviarnos del camino que sabemos que es correcto. La presión para conformarse y adoptar las normas y comportamientos predominantes puede ser abrumadora. Pero imagina lo que eso significa para tu jornada espiritual. ¿Cómo mantener una comunión genuina con Dios cuando el mundo a tu alrededor promueve valores y comportamientos que a menudo están en desacuerdo con los principios divinos? ¿Cómo resistir las tentaciones y permanecer firme en una vida de obediencia e integridad? Reflexionar sobre estos desafíos nos lleva a una cuestión crucial: ¿estamos preparados para rechazar las ofertas del mundo que no se alinean con las enseñanzas de Jesucristo? Estar en comunión con Dios requiere valentía para destacarse, para mantener la integridad y para seguir un camino que a menudo es estrecho y menos transitado. El mundo de hoy a menudo promueve un estilo de vida que prioriza el egoísmo, el materialismo y la gratificación instantánea. Contrarrestar esto exige una decisión consciente y una dedicación continua a valores que pueden parecer anticuados o pasados de moda. Sin embargo, es precisamente en ese contraste donde encontramos la verdadera esencia de andar con Dios. Enoque, en su época, enfrentó un mundo que era diferente, pero no menos desafiante. Su caminar con Dios fue una afirmación de su fe en un mundo que, sin duda, tenía sus propias tentaciones y dificultades. De la misma manera, se nos invita a enfrentar las presiones actuales con la misma firmeza y confianza. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para mantener tu caminar con Dios en un mundo que a menudo parece opuesto a sus caminos? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe y resistencia ante las influencias del mundo? Exploremos estas cuestiones y descubramos cómo, incluso en medio de los desafíos del mundo moderno, podemos seguir andando con Dios y vivir de acuerdo con sus principios. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la exhortación para mantener una comunión habitual con Dios se vuelve no solo necesaria, sino vital. El llamado a una vida de obediencia y comunión es una invitación a profundizar nuestra relación con lo divino y vivir de acuerdo con sus principios. Piensa por un momento sobre lo que significa realmente vivir en comunión con Dios. 1 Juan 1, 6-7 nos da una visión clara: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Andar en la luz, como Dios está en la luz, es una invitación a vivir con integridad, transparencia y pureza. Es una vida donde nuestras acciones e intenciones están alineadas con los principios de Dios, y donde nuestra relación con Él y con los demás refleja esa verdad. Cuando vivimos en comunión con Dios, no solo somos transformados, sino que también influenciamos positivamente a quienes nos rodean. Sin embargo, esta caminata no siempre es fácil. Puede haber momentos en los que sintamos la tentación de desviarnos, de acomodarnos o de dejarnos influenciar por las tinieblas que nos rodean. Pero la exhortación es clara: mantente firme, no te rindas. El compromiso con la verdad y la luz de Dios es un faro que guía nuestros pasos y nos mantiene en sintonía con lo divino. Considera cómo tu vida refleja esta comunión y obediencia.
¿Estás verdaderamente viviendo en la luz, o hay áreas donde te ves desviándote hacia las tinieblas? ¿Qué necesita cambiar en tu corazón y en tus acciones para que puedas vivir de manera más auténtica y alineada con los principios de Dios? La obediencia y la comunión no se tratan solo de seguir reglas, se trata de cultivar una relación genuina con Dios, donde cada aspecto de nuestra vida es tocado por su luz. Es una invitación a un compromiso continuo y profundo, donde cada día es una oportunidad de vivir más plenamente en su presencia. Entonces, ¿cómo puedes fortalecer tu práctica de obediencia y comunión? ¿Qué puedes hacer para asegurar que tu vida esté en armonía con la luz de Dios? Explora estas cuestiones y prepárate para profundizar tu relación con Dios, viviendo de manera que refleje verdaderamente su luz y su verdad. Cuando observamos historias bíblicas como la del joven rico en Mateo 19, 21-22, nos enfrentamos a un llamado poderoso y desafiante. La decisión de seguir a Dios requiere más que simple adhesión. Exige una dedicación total y un rechazo consciente de las distracciones y prioridades mundanas. El joven rico, aunque era obediente a las leyes y los mandamientos, enfrentó un momento crucial en su camino espiritual. Cuando Jesús lo invitó a vender todo lo que tenía para seguirle, el joven se entristeció y se alejó. ¿Por qué? Porque la idea de renunciar a todas sus posesiones y seguridad era más difícil de lo que esperaba. Ahora, piensa, ¿te has encontrado alguna vez con una decisión que requería una dedicación total a algo mayor que tus propias comodidades y deseos? En tu propia vida, ¿cuáles son los tesoros que podrías estar aferrando, impidiéndote seguir completamente el llamado de Dios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para dedicarte por completo a Cristo? La verdadera caminata con Dios no se trata solo de añadir un poco de religión a nuestra vida, se trata de una transformación radical en la que ponemos a Dios en el centro de todo. Esto puede significar cambiar prioridades, dejar atrás comodidades y deseos personales y dedicarse a un propósito mayor. Es una decisión que requiere coraje y, a menudo, implica un enfrentamiento interno con nuestros propios miedos y apegos. El llamado a la dedicación total es, por lo tanto, una invitación a reevaluar nuestra propia disposición para seguir a Dios con un corazón genuino. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras propias seguridades y ambiciones a cambio de un compromiso profundo y sincero con Cristo? ¿Cómo se refleja esto en nuestras acciones diarias y en nuestras decisiones? Esta es una oportunidad para reflexionar profundamente sobre lo que significa para ti seguir a Cristo de manera integral. Y al hacer esta reflexión, se te invita a considerar cómo puedes responder a ese llamado con una dedicación que trasciende lo superficial y se enraiza en la esencia de tu fe. ¿Qué necesita cambiar en tu vida para que puedas seguir a Dios con total devoción? ¿Cómo puedes alinear tus prioridades y acciones para reflejar una entrega completa a Cristo? Explora estas cuestiones y prepárate para un compromiso renovado y más profundo en tu jornada espiritual. A medida que avanzamos en esta jornada espiritual, se nos invita a dedicar un tiempo para oración y reflexión, buscando la ayuda divina para rechazar las tentaciones del mundo y centrarnos en andar con Dios. Esta es la etapa en la que convergemos todas nuestras reflexiones y decisiones en un diálogo sincero con el Creador. Imagina un momento de quietud, donde puedes apartarte de las distracciones y conectarte profundamente con Dios. Es un espacio de honestidad e introspección, donde puedes pedir la ayuda de Dios para resistir las tentaciones que te rodean y mantenerte firme en su luz. Pregúntate, ¿cuáles son las tentaciones e influencias mundanas que están desviándote del camino que deseas seguir? ¿Cómo puedes pedir a Dios que fortalezca tu determinación y enfoque? Al orar, puedes pedir a Dios que examine tu corazón, revelando cualquier área de debilidad o desvío. Es una solicitud para que Él ilumine los rincones más profundos de tu alma,
ayudándote a alejarte de las influencias negativas y acercarte más a su presencia. Pregúntate, ¿estoy verdaderamente alineado con los principios de Dios, o hay áreas en mi vida que necesitan transformación y ajuste? La oración es también un momento para reflexionar sobre tu propio viaje y crecimiento espiritual. Pide a Dios que te ayude a mantener una comunión constante con Él, rechazando el pecado y el mundo que te rodea. Es una invitación a pedir fuerza para vivir una vida de obediencia y verdad, y para buscar su guía en cada paso del camino. Anímate a explorar estas áreas con un corazón abierto y receptivo. Este es un llamado a un diálogo continuo y transformador con Dios, donde cada momento de oración y reflexión es una oportunidad para crecer en su gracia y profundidad espiritual. Pregúntate, ¿cómo puedo hacer que mi relación con Dios sea más significativa y auténtica? ¿Y cómo puedo aplicar estas reflexiones en mi vida diaria para reflejar verdaderamente su luz? Prepárate para este espacio de conexión y transformación. Al buscar la orientación y el apoyo de Dios, te comprometes a vivir una vida más alineada con sus principios y más profundamente enraizada en su verdad. Que esta oración y reflexión traigan renovación y fuerza para tu camino, ayudándote a vivir con una devoción verdadera y una comunión genuina con Dios. Ayuda también a que esta palabra llegue a más personas, compartiéndola, suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta. Todo esto ayuda a que este mensaje llegue a muchas personas. Amén.